Es un privilegio para mí hoy poder compartir con vosotros sobre el capítulo 4 de Romanos y así unirme en esta apasionante serie que nos está llevando a estudiar su palabra en uno de los libros, de los 66 libros que en ella hay. Podemos decir que este es uno de los libros más interesantes que hay en ella. Muchas son las citas que en estas tres predicaciones que llevamos de Romanos habéis dicho sobre el libro de Romanos. Yo solo voy a añadir una más. Una de John Knox, teólogo escocés del siglo XVI, líder de la Reforma en Escocia, que dijo: Romanos es el libro teológico más importante que jamás se haya escrito. Vaya frase más contundente la de John Knox sobre el libro de Romanos. Realmente es un libro interesante que vamos a aprender mucho del Señor a través de él. Estamos aprendiendo. Estamos estudiando esta carta capítulo a capítulo. Y así lo vamos a seguir haciendo, si Dios lo permite, hasta que lleguemos al final, al capítulo 16. Pido al Señor que esta metodología no nos desvíe del hecho de que Pablo escribió esta carta como un mensaje completo, no como mensajes separados e inconexos, sino como un todo que va exponiendo paso a paso, avanzando tema a tema, para llevarnos a una comprensión total del Evangelio de Jesucristo. La separación por capítulos no siempre se corresponde con la separación de los temas que Pablo expone. Por lo tanto, eso va a requerir de nosotros un esfuerzo de que cada semana, cuando estudiemos y escuchemos el capítulo que corresponda, debemos escucharlo y analizarlo y entenderlo en el contexto del mensaje global de toda la carta, teniendo en cuenta lo que ya hemos aprendido de ella. Siguiendo esta idea que acabo de decir, quiero hacer, antes de empezar el estudio del capítulo 4, que es el que nos corresponde estudiar hoy, recordar un poco lo que hemos visto hasta ahora. En la primera parte del capítulo 1, Pablo nos presenta cuál va a ser el tema principal de toda la carta, y ese es el Evangelio de Jesucristo. Romanos 1:16 nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Luego, desde Romanos 1 y versículo 18 hasta Romanos capítulo 3 y versículo 20, Pablo se ocupa en dejar rotundamente claro que el hombre, sea cual sea su origen y sean cuales sean sus circunstancias, es culpable delante de Dios y que tiene que comparecer ante el juicio de Dios. Y esa verdad es muy importante que no la perdamos de vista a lo largo de toda la carta. La incapacidad del hombre para acercar a Dios por sus propios méritos. El hombre es culpable delante de Dios. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, dice Romanos 3 y versículo 10. Al final del capítulo 3, Pablo empieza a hablar de la justificación por la fe. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Romanos 3, 20. El capítulo 4... estamos ahí, perfecto. Y yo estoy en el bolsillo. Genial. El capítulo 4 que vamos a estudiar ahora, Pablo nos va a ilustrar el concepto abstracto de la fe con un ejemplo práctico. Y es el ejemplo de Abraham. Y ese es el título que le hemos puesto al sermón en esta mañana. Y vamos a ver a Abraham como ejemplo de la justificación por la fe. Primero, en los versículos del 1 al 8, veremos la justificación es por fe y no por las obras.
En los versículos del 9 al 12 veremos que la justificación por la fe es para todos. Después, en los versículos del 13 a 17, que la justificación es por fe y no por la ley. Y en los versículos del final veremos cómo es la fe por la cual somos justificados. Así que vamos a empezar, versículos del 1 al 8. La justificación es por fe y no por obras. Vamos a leer los 3 primeros versículos ahora. Romanos capítulo 4, versículos del 1 al 3. Dice así: ¿Qué pues? Diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Mirad, Abraham era la persona más reverenciada por los judíos. Para ellos no había ninguna duda de que Abraham estaba justificado delante de Dios. Tanto es así que cuando se referían al cielo, lo llamaban el seno de Abraham. No había ninguna duda para los judíos que Abraham era alguien justificado delante de Dios. Para ellos Abraham era perfecto. Los rabinos enseñaban que a Abraham le sobraban méritos por sus buenas obras. Entonces Pablo los confronta ante este pensamiento y les dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y es que ante Dios nadie puede jactarse, nadie puede gloriarse de sí mismo. Te podrás gloriar ante otras personas, pero nunca ante Dios. Y Pablo les dice: vosotros decís que Abraham fue justificado por las obras. Y aquí viene una pregunta súper importante. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Lo que penséis o dejéis de pensar, incluso lo que digan los rabinos, no es lo importante. Lo realmente relevante es qué dice la Escritura. Y esa debe ser nuestra actitud para confrontar nuestras ideas, si son correctas delante de Dios o no. ¿Qué dice la Escritura? Y eso es lo que hace como autoridad para hablar Pablo a los judíos sobre esa justificación por la fe y no por obras como ellos pensaban. ¿Qué dice la Escritura? Y la Escritura dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Texto que encontramos en Génesis capítulo 15 y versículo 6. Todo este capítulo 4 es una explicación de lo que significa este texto de Génesis capítulo 15 y versículo 6. Abraham fue declarado justo porque creyó a Dios. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El término "le fue contado" proviene del mundo de las finanzas y significa acreditar en la cuenta de alguien un dinero que no es suyo. Abraham recibió de parte de Dios una justicia que no era suya. Hay 2 maneras de conseguir cosas. O la ganamos con nuestro esfuerzo o nos lo regalan. O conseguimos algo porque trabajamos y lo ganamos, o nos lo regalan. No se pueden obtener de las 2 maneras a la vez. O te lo han regalado o te lo has ganado. Los versículos 4 y 5 nos hablan de eso. Pero el que obra no se le cuenta el salario como justicia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La idea básica de los judíos era que el hombre tiene que ganarse el favor de Dios.
Y la idea básica del Evangelio es que lo único que puede hacer el hombre es creer en aquel que justifica al impío. Y es entonces cuando su fe le es contada por justicia. Fijaros que es que justifica al impío. Si es impío, no hay en él mérito para la justificación. Por lo tanto, no pueden convivir las dos cosas. Es solo por la fe. No hay nada de mérito, no es la fe y la obediencia. No es una mezcla de las dos maneras de conseguir algo. Es solo por gracia, solo por la fe. ¿Os suena algo de esto? Como los principios de Lutero, algunos de ellos, sola fe, sola gracia. Pues de esto nos está hablando Romanos, y de ahí fue donde Lutero descubrió esa gran verdad. Vamos a Dios sin nada que ofrecer, para aceptar el regalo que Él nos ofrece por medio de su Hijo, porque Él lo prometió. Al que confía en esta forma, Dios le acredita en su cuenta la justicia perfecta de su Hijo Jesucristo. Pablo, además del de Abraham, también les pone el ejemplo de David, versículos 6 al 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a que el Señor no imputa de pecado. Pablo se está hablando del Salmo 32, los versículos 1 y 2. Salmo que David escribió después de arrepentirse y confesar su pecado a Dios. Pecado que nos indigna de ver ese pecado que nos cuenta la Escritura, de cómo David adulteró con Betsabé, y no fue eso suficiente, sino que después asesinó a su marido Urías el Eteo, haciéndole llevar a él mismo su sentencia de muerte a Joab en el campo de batalla para que lo pusiera en primera línea de fuego y así muriera. ¿Qué merecía David? ¿Qué merecía David por lo que había hecho? Yo os lo diré: la ira de Dios. Eso es lo que merecían los actos de David, la ira de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Le perdonó cuando se arrepintió. ¿Fue porque David trató de hacer alguna obra que compensara el pecado que había hecho? A veces los cristianos hacemos eso. Pensamos que haciendo algo, sirviendo en algo en la iglesia, el Señor va a ser más indulgente por nosotros por algo que hemos hecho. No es así, no funciona así. David no hizo ninguna obra para compensar el pecado. Se arrepintió y fue a Dios y confesó su pecado. Y pudo escribir esas preciosas palabras del Salmo 32. Bienaventurado el varón que ha sido cubierto su pecado. Y si siguiéramos leyendo es precioso. Le cambió en verdor sus sequedades de verano. Bueno, es una pasada el Salmo 32 en cuanto a lo que significa pero no es el tema para hoy, lo que significa recibir el perdón de Dios. Dios no le tomó en cuenta su pecado. Le atribuyó a David, porque creyó, una justicia sin obras. Y eso es lo que dice el versículo 6 que hemos leído. David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. El ejemplo de Abraham y de David prueban, sin lugar a duda, que Dios justifica al pecador únicamente por medio de la fe, sin tener en cuenta nuestras obras. Y nos vamos al siguiente punto.
La justificación por la fe es para todos. En los próximos versículos, Pablo quiere probar que esa bendición de la que habla David es para todos sin distinción de raza ni de nacionalidad. Dios justifica a todo aquel que cree sin distinción. Los versículos del 9 al 12 parecen un poquito trabalenguas, pero vamos a escucharlos y a leerlos con tranquilidad y vamos a ver si usa palabras que no usamos normalmente, así que vamos allá. Versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? ¿O también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Resumiendo y poniéndolo en palabras que lo podamos entender. ¿Es pues la bienaventuranza solamente para los judíos circuncidados o para los que no están circuncidados, que los que son gentiles? Porque decimos que a Abraham le fue contada la ley por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Cuando ya estaba circuncidado o cuando aún no estaba circuncidado? Pues Pablo contesta la pregunta. No cuando estaba circuncidado, sino antes de su circuncisión. Versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Es decir, Abraham recibió la señal de la circuncisión como un sello de la justicia de la fe estando aún, de la justicia que recibió cuando aún no se había circuncidado, para que fuese padre de todos los creyentes. Y el versículo 12, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. No usamos esa palabra, no forma parte de mi vocabulario, entonces me cuesta. Pero creo que si vamos despacio nos queda claro. Pablo plantea esta pregunta. ¿Es pues la bienaventuranza solamente para los que son circuncidados o también para los que no son circuncidados? ¿Solamente para los judíos o es también para los gentiles? Pablo recurre al momento en que ocurrieron los hechos. Y en Génesis 12, Dios llama a Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos, una tierra pagana e idólatra, y le dice que lo deje todo y que vaya a una tierra que él le mostrará y que lo bendecirá. Y Abraham creyó y fue. Génesis capítulo 12. En Génesis capítulo 15, Dios aparece a Abraham y le promete otra vez una gran descendencia. Y luego veremos los detalles de ese momento. Y es en el 15:6 donde se dice el texto que estamos estudiando. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y luego más adelante, 14 años más tarde, en Génesis 17, es cuando Dios establece la señal de la circuncisión para la descendencia de Abraham. Por lo tanto, Dios justificó a Abraham por su fe. Abraham no estaba circuncidado y esto implica, y ahí voy a leerlos algo que he visto en el comentario de William Barker, que me ha parecido muy interesante y que intentando yo explicar, digo, no, lo leo porque así va a quedar claro. Dice, Abraham
no es el Padre de los meramente circuncidados, sino de los que hacen el mismo acto de fe en Dios que Abraham hizo. Es decir, que es el Padre de todos los que en cualquier tiempo y lugar han creído la palabra de Dios como Él, aunque no estén circuncidados. Esto quiere decir, además, que el verdadero judío es el que confía en Dios como Abraham, sea de la raza que sea. Todas las promesas de Dios son para la nación judía, no son para la nación judía, sino para los que son descendientes de Abraham porque confían en Dios como Él. Lo que importa no es pertenecer a una determinada nación, sino una manera de vivir y una relación con Dios. Los descendientes de Abraham no son los que pertenecen a una nación determinada, sino los que pertenecen a la familia de Dios, sean de la nación que sean. Pablo ha dejado bien sentado el gran principio de que el camino a Dios no consiste en pertenecer a una cierta nación ni en llevar en el cuerpo una señal, sino la fe que cree la palabra de Dios, según la cual todo depende no de los méritos del hombre, sino solamente de la gracia de Dios. ¡Uf! ¡Qué profundo todo esto! Uf. Pablo ya dejó eso bien claro en el capítulo 3, los versículos 29 y 30, donde dijo: ¿es Dios solamente de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe también a los de la incircuncisión. Por lo tanto, la justificación por la fe no depende de los ritos ni de ser o no judío. La justificación por la fe, gloria a Dios, porque yo no soy judío, y a ninguno de los que estamos aquí que yo sepa. Y somos salvos y justificados por la fe. Por esto que lo estamos aprendiendo hoy en esta mañana. Porque no depende de pertenecer a un pueblo, que realmente Dios escogió ese pueblo. Y luego nos hablará, va a dedicar varios capítulos el libro de los Romanos a hablar del pueblo judío. Pero ya llegaremos paso a paso, ¿vale? Es realmente emocionante enfrentarte a la palabra y descubrir su profundidad y las cosas que aprendemos en ella. Vamos al tercer punto. La justificación es por fe y no por la ley. Ahora Pablo va a hacer un contraste entre la ley y la fe para mostrarnos a través del ejemplo de Abraham que Dios justifica no al que se esfuerza en guardar la ley, sino a todo aquel que cree en su promesa de salvación en Cristo. Versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La promesa de que Dios le dio a Abraham no podía depender de la obediencia a la ley de Moisés por una razón muy sencilla. La ley de Moisés fue dada 430 años después de que Dios le dio la promesa a Abraham. Y ese número de 430 no me lo saco de la manga. El propio Pablo, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3 y versículo 17, nos lo dice, donde está también utilizando este argumento para contrastar la ley con la gracia.
Versículo 14. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Si el cumplimiento de la promesa depende de nuestra obediencia a la ley, estamos en un grave problema. Porque nadie puede cumplir esta ley como Pablo se ha ocupado de dejar bien sentado y claro en los capítulos anteriores que ya hemos estudiado. Seguimos leyendo, versículos 15, 16 y 17. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para con toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas naciones. No puede haber otra forma de salvarse que no sea recibir por medio de la fe la justicia que Dios nos ofrece. Dice el texto que tiene que ser por fe para que pueda ser por gracia. Porque como hemos visto antes, la gracia excluye los méritos. La gracia es un regalo, por lo tanto, no podemos ganar. Y la fe no es ningún acto de mérito. Con la fe simplemente extendemos nuestra mano desnuda para recibir el don que Dios nos da. Y otra verdad interesante que se desprende del texto que hemos leído es que tiene que ser por fe y por gracia para que la promesa sea segura. Por tanto, es por fe y sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para con toda su descendencia. Tiene que ser por fe y por gracia para que la promesa sea segura. Y es segura porque no depende de nosotros, no depende de nuestras obras, solo depende de Jesús y de su gracia. Y es por eso que la salvación no se puede perder. Porque su promesa es firme y segura, porque es por fe y por gracia, no por obras. Si realmente has puesto tu fe en Cristo Jesús, estás justificado delante de Dios por la justicia de su Hijo que murió en la cruz por ti. Llegamos al final, el último punto. ¿Cómo es esa fe por la cual somos justificados? ¿Cómo es la fe por medio de la cual somos justificados? Yo he visto en el texto dos características que quiero resaltar. La primera es que es una fe que descansa, y espero que entendamos esta palabra difícil, en la confiabilidad de Dios y no en nuestras circunstancias. Es una fe que descansa en que Dios es digno de confiar en Él, que podemos confiar en Él porque es confiable, porque es fiable. Y hay una cosa que me gustaría decir. Mucha gente habla de aquellos que profesamos tener fe, como que nos aventuramos a creer de una forma irracional en las cosas. Y la fe de la que nos habla la palabra de Dios, la que estamos analizando, la fe que nos lleva a la justificación por la fe, no es una fe irracional, porque no es irracional quien confía en alguien que es digno de confianza, porque es completamente razonable y racional confiar en alguien que es confiable.
Leamos los versículos del 18 al 20. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Abraham tenía casi 100 años. Sara tenía 90. Pero no solo había pasado la menopausia. No solo eso. Sara era estéril. Su matriz estaba muerta. No podía tener hijos. Y Dios le prometió hacer de él una gran nación. Y Abraham tuvo un momento de debilidad y se juntó con la criada de Sara y dijo, mira, Señor, ya tengo un hijo. No es así como yo voy a hacerte una gran nación. Va a ser un hijo tuyo y de tu mujer. Y Abraham se lo creyó. Abraham se lo creyó. No por ser un iluso. Abraham sabía que era humanamente imposible que algo como eso llegara a suceder, pero también sabía que el Dios que le estaba haciendo esa promesa es el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra, que era capaz de producir vida a través de un vientre muerto. Y Abraham lo creyó. Abraham lo creyó. Observar su realidad y la de su esposa Sara. Sara, que tiene guasa, que cuando escuchó que le daban la promesa a Abraham, ¿qué hizo? Se rió. y por eso le puso por nombre a su hijo, ¿cómo lo llamó? ¿Y qué significa Isaac? Risa. Observar su realidad y la de su esposa Sara no hizo debilitar su fe, porque Abraham no confiaba en las circunstancias, sino en el poder y la fidelidad de Dios. Evidentemente, Abraham tuvo momentos de duda. Si no, leer el Génesis y lo veréis. Pero no permitió que esas dudas se instalaran permanentemente en su corazón y le llevaran a la incredulidad. Abraham mantuvo una fe inquebrantable en que Dios cumpliría su promesa, aunque tuvo que esperar el cumplimiento por más de 20 años. Y eso fortaleció la fe de Abraham y le dio gloria a Dios. Cuando Abraham tuvo que enfrentar el conflicto personal entre las promesas de Dios y su realidad física de su propio cuerpo y el de su esposa, él tomó la decisión de confiar en Dios y confiar en que Dios se lo había prometido y que Dios lo iba a hacer. Y al fortalecer su fe, le dio gloria a Dios. Cuando confiamos en Dios, le damos gloria. Cuanto más difícil es el cumplimiento de lo que Dios promete, mayor es la gloria que Dios recibe después. La segunda característica de esa fe por la cual somos justificados es una fe que descansa en la palabra de Dios. Versículo 21. Plenamente convencido
de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La fe por la cual somos justificados es una fe que descansa en las promesas de Dios y en la palabra de Dios. Hermanos, no es fuerte en la fe creer en lo que Dios no ha prometido. Si alguien viene y te dice, hermano, yo sé que Dios te va a sanar porque yo creo en Dios, esa persona tiene un problema. Porque lo que está diciendo que cree es algo que Dios no ha prometido nunca. Dios nunca promete en su palabra que va a sanar a todos los cristianos. Así que si alguien cree eso, está creyendo en algo que Dios no ha prometido. Lo que sí ha prometido Dios es que te van a bendecir en cualquiera que sean tus circunstancias, seas sano o enfermo, y que va a estar a tu lado en medio de tus dificultades. Si crees eso de verdad, estás descansando en las promesas de Dios y le estás dando la gloria a Él. La fe descansa en la palabra de Dios. Si queremos que nuestra fe crezca, debemos conocer mejor su palabra, conocer más y mejor a Él, aferrarnos a lo que conocemos de Él y a lo que dice su palabra y creerlo a pesar de nuestras circunstancias. Abraham se aferró a lo que conocía de Dios y creyó en Él, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y versículo 22, por lo cual también le fue contada, su fe le fue contada por justicia. Otra vez referencia a Génesis 15:6. Nosotros tenemos mucha más revelación de Dios de la que tenía Abraham. Mucha más revelación de Dios de la que tenía Abraham. Tenemos toda la palabra de Dios y toda la historia de lo que Dios ya ha hecho y ya ha cumplido. Y sobre todo, el hecho que el hecho fundamental de la promesa de Dios ya ha pasado, ya Cristo ha venido, ya Cristo ha muerto, ya Cristo ha resucitado. Podemos poner toda nuestra confianza en Dios, sabiendo que también a nosotros la fe nos será contada por justicia. Versículos 23 hasta el final. Dice: y no solamente con respecto a él se escribió que la fe fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra santificación. Pablo está diciendo que la historia de Abraham no se escribió únicamente para que sepamos lo que Dios hizo con Abraham, sino también para enseñarnos la conexión que existe entre la justificación de Abraham y la de todos los creyentes en todas las épocas. Nosotros también somos justificados por creer en la promesa de Dios, tal como hizo Abraham. ¿Qué fue lo que creyó Abraham? Abraham creyó que Dios es capaz de darle vida a un muerto. Y eso es precisamente lo que tú y yo creemos en el día de hoy para ser salvos.
Él creyó que el vientre muerto de Sara podía engendrar vida por el poder de Dios simplemente porque lo prometió. Y nosotros creemos que por ese mismo poder, la tumba de Cristo no pudo retener su cuerpo muerto, sino que al tercer día salió vivo y victorioso para no ver muerte nunca más. ¿Veis la conexión? Abraham creyó que el descendiente que Dios le prometió, y nosotros creemos que ese descendiente de Abraham, que ya llevó a cabo al morir por nosotros, por nuestros pecados en la cruz y al resucitar para nuestra justificación. Por medio de la resurrección, Dios el Padre declara que Él aceptaba como bueno y válido el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Por eso dice, resucitó para nuestra justificación. Y por eso Jesús en la cruz puede decir, consumado es. Él sabía que la deuda de todos y cada uno de los pecadores por los que Él había venido a morir fue completamente saldada y cancelada para siempre. ¿Tienes tú esa clase de fe? Una fe que descansa en que Dios es digno de confianza y que no se centra en nuestras circunstancias. Una fe que descansa en la palabra de Dios y que todo lo que está escrito en ella, Dios ha comprometido su palabra en que Él lo va a cumplir. Y podemos estar seguros de que lo va a hacer porque lo ha hecho en el pasado y porque Él es Dios todopoderoso que puede cumplirlo. ¿Has dejado de confiar en ti mismo para confiar enteramente en ese descendiente de Abraham? Nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, que murió por nuestros pecados y que fue resucitado para nuestra justificación. Si es así, eres heredero junto a nuestro padre Abraham de la promesa. Y nuestro Dios es poderoso para cumplir todas y cada una de las promesas que nos ha dado en su palabra. No por tu obediencia, a la ley, sino por causa de aquel que venció al pecado y a la muerte en la cruz. Y aquí hay un detalle importante. No solo la salvación es solo por fe. El cumplimiento de cada una de las promesas que vemos en la palabra de Dios en nuestra vida también es solo por fe. A veces pensamos que por fe somos salvos. Todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Pero luego, al vivir nuestra vida, se nos va el chip otra vez. Y pensamos que Dios tiene que cumplir lo que promete si hacemos y le obedecemos. Y es el mismo concepto. ¿Quiere eso decir, no voy a entrar en el problema de las obras, ¿quiere eso decir que no hay que obedecer a Dios? No. Tenemos que obedecer a Dios porque nos ama, porque nos ha salvado, porque nos ha justificado, porque ha muerto por la cruz por nosotros, porque somos de Él, porque Él nos ha comprado con su sangre. Por eso tenemos que obedecer a Dios, pero no para conseguir que Él cumpla sus promesas. ¿Lo tenéis claro? No tenemos que obedecer a Dios para conseguir que Él cumpla sus promesas. Si pensamos así, estamos equivocados. La justificación es por la fe.
Dios cumple su promesa porque lo ha prometido y porque es Dios. Y nosotros debemos de apropiarnos de sus promesas por la fe. Confía en Él y no en tus circunstancias, porque Él es digno de confianza. Confía en su palabra y en sus promesas. Y si alguno aquí aún no ha puesto su fe en Él, cree en el Señor Jesús, que murió en la cruz por tus pecados y que resucitó, y serás justificado, declarado justo, con una justicia que no es tuya, sino que te es regalada, porque Cristo en la cruz pagó cada uno de tus cargas, de tus deudas con Dios, y podrás tener una relación personal con Él. Y todos los beneficios que con ella vienen. Incluso lo tiro y lo rompo. Incluso, además de todo lo que tenemos aquí, una vida eterna en su presencia. Que el Señor nos bendiga.